La historia de la guerra en Ucrania se ha contado principalmente como una historia sobre dos países, Ucrania y Rusia. Pero también se trata de Occidente. Ucrania ha logrado abrirse una posibilidad real de resistir gracias a su creatividad e innovación. También existe una dependencia de las sanciones y armas occidentales, así como de que Europa y Estados Unidos apoyen geopolíticamente a Ucrania para que negocie desde una posición de fuerza. China, mientras tanto, ha esperado pacientemente tras bambalinas y cosechado los beneficios. Han obtenido ganancias en silencio comprando petróleo ruso barato, ayudando a Moscú a mantener las luces y sonriendo en cumbres. Incluso otros líderes mundiales han llamado a la relación entre Rusia y China una amistad sin límites. Sin embargo, esa amistad no es del todo ilimitada y parece estar basada en que China se aprovecha de los puntos débiles de Rusia. Seguramente ya oíste la versión de los titulares enfocada en Siberia. La idea es que China, en secreto, quiere recuperar sus antiguas tierras, los vastos territorios de la Manchuria exterior que el Imperio Qing perdió ante el Imperio ruso en el siglo XIX, durante lo que Pekín todavía llama con amargura el siglo de la humillación. Y esa versión no es pura fantasía, hay una verdad real detrás de eso. Es la parte de la historia que más atención recibe y menos informa sobre lo que realmente sucede. Porque mientras todos han estado discutiendo sobre si algún día los tanques chinos cruzarán el río Amur, China ha estado silenciosamente yendo tras algo mucho más valioso y mucho más fácil de tomar: influencia. Ese es el punto débil que Rusia quizá no logre defender. Empecemos con lo que la mayoría ya conoce, pues eso prepara el escenario para lo demás. El agravio territorial en la Manchuria exterior es real, al menos en parte, y Pekín lo ha fomentado más allá de simples conversaciones en Internet. En febrero de 2023, el Ministerio de Recursos Naturales de China emitió un comunicado en el que sugería que usaría antiguos nombres chinos para 8 lugares a lo largo de la frontera con Rusia, junto con los nombres rusos. Vladivostok, la sede de la Flota del Pacífico de Rusia, pasaría a llamarse Haishenwei. La isla de Sajalín se convirtió en Kuijedao. La cordillera Stanovoy se convirtió en la cordillera exterior de Shingan. Los cambios afectaban a las principales ciudades del lejano oriente ruso, y un gobierno extranjero instruyó a sus cartógrafos a marcarlas con nombres de un imperio desaparecido. Las tensiones continuaron. A inicios de ese año, China emitió una directiva que cambió nombres de varios lugares en la región. Luego, en agosto de 2023, el nuevo mapa estándar del país incluyó la totalidad de la isla Bolshoi Ussuriski dentro de las fronteras de China. Ahora, esto es importante porque en 2008 Rusia y China habían resuelto formalmente el estatus de esa isla, acordando dividirla aproximadamente por la mitad. Rusia cedió parte del territorio para sellar el acuerdo. Sin embargo, aquí estaba la cartografía oficial de Pekín 15 años después, borrando silenciosamente ese compromiso y coloreando todo de rojo chino. El mismo mapa también absorbió territorios en disputa reclamados por la India y casi todo el mar de China meridional. Así que Rusia no estaba sola en esa situación. Rusia minimizó el asunto, diciendo que la frontera ya estaba resuelta, pero analistas cínicos creen que fue un mensaje silencioso para Rusia y sus vecinos de que China nunca olvida sus extensiones imperiales. En mayo de 2024, durante la visita de Estado de Putin a Pekín, ambas partes incluso firmaron una hoja de ruta para el desarrollo conjunto de esa misma isla. Esa declaración por sí sola parece más acorde con que Rusia está plantando cara para reiterar que posee la mitad de la isla y que aún mantiene su reclamo sobre ella. A estas alturas, la mayoría de las historias suelen desviarse, ya que es fácil ver por qué. Las regiones rusas fronterizas con China tienen solo 8 millones de habitantes y están alejadas de los principales centros de población y gobierno. En un mundo de fantasía, China podría tomar el territorio antes de que Rusia lo note. Y la mayoría de los informes que sugieren la invasión también señalan que esto estaría exactamente en línea con que China busque su gran rejuvenecimiento de la nación china al recuperar en secreto los territorios perdidos, que esas partes del lejano oriente de Rusia son chinas por derecho y que una Rusia debilitada, atascada en Ucrania, está lista para ser tomada. Sin embargo, una conquista militar de Siberia es una de las cosas menos probables que China podría intentar. Rusia tiene armas nucleares y la frontera está legalmente establecida. Y lo más importante, la parte del lejano oriente que China perdió, la Manchuria exterior, no tiene las grandes reservas de petróleo y gas que supone la versión fantasiosa. Estas están más al norte y al oeste. La verdadera historia es más simple, y de alguna manera es mucho más perjudicial para Rusia porque ya está sucediendo y hay muy poco que Moscú pueda hacer para detenerlo.
China realmente no necesita invadir el lejano oriente ruso. Rusia está cediendo gradualmente el control del lejano oriente, según la mayoría de los cálculos. Para ello, debemos observar la parte superior del mapa a lo largo de la costa norte de Rusia y la ruta marítima del norte. La ruta de navegación rusa va del mar de Barents, cerca de Noruega, hasta el estrecho de Bering en el este. Por mucho tiempo estuvo congelada e inutilizable, un vacío blanco. Con el retroceso del hielo ártico, esa ruta se vuelve uno de los corredores más estratégicos del mundo. Un barco que viaja del norte de China al norte de Europa por la costa ártica rusa puede acortar su trayecto entre 30% y 40% comparado con la ruta del Canal de Suez. En octubre de 2025, un solo barco portacontenedores hizo el viaje desde un puerto en el este de China hasta el Reino Unido en 20 días. El viaje por el Canal de Suez dura 40 días y por el Cabo de Buena Esperanza, 50 días. Reducir a la mitad el tiempo de envío disminuye combustible, costos y huella de carbono. Para una economía exportadora como la de China, eso es mucho más beneficioso que un pedazo de territorio sin gente, recursos o interés geopolítico. La ruta del norte pasa casi completamente por aguas que Rusia considera propias. En teoría, eso haría de Rusia el guardián del paso, cobrando peajes en la carretera más importante del mundo. El problema es que Rusia no puede costear mantener la puerta. Considera las metas que Rusia se propuso y lo que realmente logró. Putin firmó un decreto que ordena transportar 80 millones de toneladas por la ruta marítima del norte en 2024. Documentos de planificación anteriores habían apuntado aún más alto, a 90 millones, pero Rosatom, la corporación estatal que administra la ruta, en realidad reportó poco menos de 38 millones de toneladas de carga transportadas ese año. Ahora, para ser justos, eso fue un récord. Alrededor de 1.5 millones de toneladas más que el año anterior, pero fue menos de la mitad de la meta oficial, y esa diferencia por sí sola es todo lo que necesitas para analizar la posición de Rusia en su propio Ártico. Algunos expertos han empezado a describir la ruta como un agujero negro para el presupuesto nacional, un proyecto que traga dinero y devuelve muy poco. Peor aún, Rusia tampoco cumplió sus metas para construir los rompehielos de los que depende la ruta, y ese es el gran problema de la vía marítima ártica. No se maneja sola, y no puedes simplemente enviar un barco en un viaje transoceánico y esperar que llegue al otro lado. Para mantener los barcos en movimiento a través del hielo, necesitas rompehielos, barcos que abren camino para todos los demás. Rusia aún posee la mayor flota de rompehielos del mundo, con unas 40 embarcaciones polares incluidas 8 nucleares. Esa es una verdadera ventaja que el país ha construido durante décadas, remontándose a la era soviética. Las joyas de la corona son los nuevos buques del proyecto 22.220, el Ártico, el Sibir, el Ural y el Yakutia. Fueron los rompehielos más grandes al entrar en servicio, pero Rusia necesita más barcos para mantener esa ventaja. En un informe, se sugirió que Rusia quiere al menos 13 barcos nucleares y tener un total de 17 rompehielos disponibles en todo momento. Vemos al menos 5 barcos más que deben estar listos para 2030. Los mismos mecanismos que retrasan a Rusia en la guerra ya aparecen aquí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Publicamos videos diarios para que puedas estar al tanto de todos los momentos importantes en la geopolítica global. Regresando a los rompehielos, destaca el Rossi de clase Líder, buque insignia de las ambiciones rusas para la próxima generación. Es una bestia diseñada para ser aproximadamente el doble de potente que los rompehielos del proyecto 22.220, supuestamente capaz de abrir un canal de 50 metros de ancho a través de hielo de más de 4 metros de grosor. La construcción comenzó en el astillero Zvezda en el lejano oriente en 2020, pero hasta principios de 2026 solo una fracción del barco se había completado, y su fecha de entrega ya se retrasó de 2027 a 2030. Las razones son casi cómicas. Los componentes clave del casco iban a venir de una planta en Kramatorsk, Donetsk, que luego fue destruida en la guerra. Las cubiertas de reemplazo para los reactores del barco se perdieron cuando el buque ruso que las transportaba se hundió en el Mediterráneo. Además, Rossi no es el único obstáculo del proyecto. El Chukotka, otro rompehielos nuclear, fue botado con gran ceremonia a finales de 2024, pero quedó solo alrededor del 70% terminado, y la fecha de entrega inicial de 2026 se pospuso para 2027. Los barcos más pequeños repiten el mismo patrón. En agosto de 2025, el operador estatal de puertos de Rusia canceló un contrato de $200 millones para 2 rompehielos auxiliares, citando retrasos, falta de componentes extranjeros y sanciones. Iban a ser los primeros barcos rusos de su tipo, capaces de romper 1,5 metros de hielo sólido. Y ahora Rusia
tendría que usar su flota existente mucho más intensamente mientras intenta mantenerla. En medio de todo esto, China ha decidido que ya no quiere depender de los rompehielos rusos para usar el Ártico ruso. A principios de 2026, China presentó el diseño de un rompehielos de próxima generación, impulsado por energía nuclear, capaz de atravesar 2,5 metros de hielo. El astillero encargado está supervisado por la Corporación Estatal de Construcción Naval de China, uno de los mayores constructores navales mundiales. China desarrolla su capacidad para operar en el Ártico por sí sola. Esto fue solo el punto álgido del proyecto. A principios del verano de 2025, China desplegó 5 buques de investigación rompehielos cerca de Alaska, su mayor operación de este tipo en la región hasta la fecha. Liderando esa flotilla estaba el Xuelong 2, el rompehielos más potente construido en China. Había salido de Shanghái en julio, pasó por el estrecho de Bering y pasó la temporada operando en los mares de Chukchi y Beaufort, cerca tanto de Alaska como de la costa ártica de Rusia. La Guardia Costera de Estados Unidos y Canadá lo siguieron. El año anterior, ese mismo barco se convirtió en el primer rompehielos chino en llegar a Murmansk, la principal ciudad ártica de Rusia. En septiembre de 2024, Rusia y China realizaron su primera patrulla conjunta en el Ártico con 2 barcos de la Guardia Costera china y 2 patrulleras rusas navegando por el estrecho de Bering. La flotilla pasó a la vista de Alaska en su camino de regreso al Pacífico. Ahora, en apariencia, esa patrulla conjunta parece una asociación, pero Rusia es la potencia ártica establecida, la que tiene todo por proteger. China es el recién llegado, el que tiene todo por ganar, y está usando la cooperación con Rusia hoy para adquirir la experiencia y el equipo que necesitará para operar allá arriba, con o sin Rusia, mañana. La Fundación Jamestown lo expresó de manera sucinta. Rusia y China quieren cosas diferentes del Ártico. Rusia lo ve como una zona de seguridad, una cuestión de soberanía y defensa. China lo ve como una oportunidad económica, una ruta comercial, una base de recursos. Por ahora, esos intereses van de la mano, pero los analistas cada vez se preocupan más de que no siempre vayan de la mano y que, cuando sus intereses diverjan, el socio más débil será el que pierda. Aquí, el lenguaje elegido por China vuelve a atormentar a Moscú. En 2018, China se declaró a sí misma como un estado cercano al Ártico y presentó su visión de una ruta de la seda polar. A Rusia no le gustó esa frase. En 2020, el propio enviado de Rusia al Consejo Ártico la rechazó públicamente, coincidiendo en cambio con la postura estadounidense de que China no es un país ártico. Pero esa era la postura rusa en 2020. En 2026, con las sanciones asfixiando la capacidad de Rusia para desarrollar la región por sí sola, Moscú tiene pocas opciones más que dar la bienvenida a la presencia china que antes intentó mantener a distancia. El estado cercano al Ártico que Rusia rechazó, ahora, es el socio del que Rusia no puede prescindir. Si el Ártico es el punto débil estratégico, la energía es el punto débil financiero, y aquí el desequilibrio es aún peor. Tras las sanciones europeas al gas ruso por la invasión, Rusia buscó rápidamente un nuevo comprador, y solo había uno lo bastante grande. Y China, como cualquiera que haya negociado alguna vez con Pekín te dirá, negocia muy duro. El ejemplo más claro es el gasoducto conocido como Fuerza de Siberia 2, la gran esperanza de Rusia para reemplazar el mercado europeo de gas que perdió. Transportaría hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde Siberia Occidental, pasando por Mongolia hasta el norte de China. Para Rusia es casi una necesidad estratégica, y precisamente porque Moscú lo necesita tanto, Pekín ha pasado años negándose a apresurarse. En verano de 2024, China supuestamente pidió pagar un precio similar al subsidiado en Rusia por ese gas, y solo aceptó comprar una pequeña parte de la capacidad prevista del gasoducto. China pedía pagar casi al costo y comprometerse menos, mientras Rusia era la desesperada por el acuerdo. Cuando se le preguntó al respecto, el portavoz del Kremlin solo pudo decir que era completamente normal que cada país defendiera sus propios intereses y que los detalles comerciales permanecerían en privado. Ese es el lenguaje de un negociador que no está ganando. En 2026, después de años de negociaciones, los países llegaron a otro acuerdo sobre dónde y cómo se supone que debe ir el gasoducto. Pero ese informe también venía con la advertencia de que aún quedaban detalles por resolver. Aquí es donde empieza a surgir el núcleo del problema. China tiene opciones. Compra gas de Turkmenistán, de Myanmar, por gasoducto, y es el mayor importador individual de gas natural licuado en el mundo, con suministros desde Qatar hasta Australia y Estados Unidos. Si los precios son altos, puede recurrir a su propia producción o a otros proveedores. Rusia, en cambio, solo tiene un cliente importante para este gas y no tiene otro destino. China tiene ventaja en todas las negociaciones y todos lo saben. Después está la tercera pieza del rompecabezas.
el puerto implicado en esa disputa territorial mencionada antes. En mayo de 2023, la Administración de Aduanas de China anunció que el puerto ruso de Vladivostok sería aprobado como un centro de tránsito para el comercio interno chino. Vladivostok aún aparece como Haishenwei en el mapa chino. Es el hogar de la flota del Pacífico de Rusia y un ejemplo de lo que el Imperio ruso le quitó a los Qing durante el siglo de la humillación. Las mercancías de las provincias chinas podrían enviarse a través de Vladivostok y tratarse como carga doméstica china, ahorrándose el largo trayecto hasta un puerto chino más al sur. El territorio ruso está siendo discretamente integrado en la logística de la economía china. Incluso los medios estatales chinos lo celebraron como señal de gran confianza estratégica mutua. Al unir estos elementos, se percibe la estrategia. China está llevando a cabo una absorción lenta, paciente y completamente pacífica del este de Rusia a su órbita económica, ruta por ruta, oleoducto por oleoducto, puerto por puerto. Y la causa principal de todo esto es algo que Rusia no puede solucionar, ya que lleva 30 años en esa dirección. El lejano oriente ruso se vacía. Desde 1990 investigaciones indican que el lejano oriente ha perdido cerca de una cuarta parte de su población, ya que muchos se mudan al oeste, hacia Moscú y la Rusia europea, buscando empleo y mejor clima. Ahora es uno de los lugares menos poblados de la Tierra, con apenas una persona por kilómetro cuadrado en enormes extensiones. Mientras tanto, justo al otro lado del río, las provincias del noreste de China albergan a más de 100 millones de personas. Y así, el dinero fluye para llenar el vacío. El cónsul general de China en Khabarovsk declaró en enero de 2025 que más del 90% de la inversión extranjera en el lejano oriente ruso ahora proviene de China. A ese nivel, el lejano oriente básicamente depende de China sin realmente ponerle esa etiqueta. Con 53 empresas chinas operando en la región, también tienen poder de decisión sobre lo que sucede con ese dinero y cómo se reparte. Aquí surgen las afirmaciones más dramáticas, que deben tratarse con cuidado porque vienen de una parte interesada. En 2025, una evaluación atribuida al Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania argumentó que Rusia, en efecto, está pagando a sus aliados de guerra con territorio. Ucrania afirma que la incapacidad de Moscú para desarrollar el lejano oriente deja la región vulnerable al control externo. Con el tiempo, el Kremlin podría perder autoridad efectiva sobre hasta el 40% del territorio nacional. Afirmó que hasta 2 millones de ciudadanos chinos ya viven entre Vladivostok y los Urales, formando enclaves donde los rusos rara vez trabajan, y describió una anexión demográfica y económica gradual facilitada por los viajes sin visa y las zonas económicas especiales. Agregó que la inversión china en el distrito del Lejano Oriente podría alcanzar 1 billón de rublos, aproximadamente 13.717.060.000 dólares para 2026. También mencionó la presencia de mano de obra norcoreana, con miles de trabajadores tomando empleos de bajos salarios. Esa cifra de 2 millones de colonos chinos es una cifra con poco sustento, pero no está completamente infundada. El censo de Rusia, de 2010, contó solo alrededor de 30.000 residentes chinos, y esa cifra bajó a menos de 20.000 en el censo de 2021. Aún así, la Comisión para Compatriotas de Taiwán sugirió una cifra más impactante: casi 500.000 de personas. Una columna independiente rusa se hizo eco de la idea de que 2 millones de chinos viven en o alrededor del lejano oriente ruso, sugiriendo que ese número podría haber aumentado a 3 millones a medida que los niveles de comercio bilateral entre Rusia y China siguen rompiendo récords. No necesitas la última parte para que la historia siga circulando. Incluso sin las cifras infladas y la narrativa de guerra, el núcleo verificable permanece y sigue siendo malo para Rusia. Tiene una ruta ártica que no puede mantener, una falta de capacidades de construcción naval, mientras que China unilateralmente se declara un estado ártico y empieza a enviar sus propios barcos, y una falta de opciones alternativas en la geopolítica global. Por eso, el enfoque inteligente no es si China va a invadir. Casi ningún analista serio espera tanques. Rusia se centra en el presente, ya que una guerra costosa no le permite pensar en otra cosa. China piensa en las próximas décadas, y es una competencia así, entre el socio que necesita el trato ahora y el socio que puede esperar. La paciencia es su propia forma de conquista. China puede formular y plantear reclamos, y según el grupo de expertos italiano SP, puede eliminar reclamaciones extranjeras en territorios en disputa. Es lo que le pasó a todos en el Mar de China Meridional, cuando China construyó 27 nuevas bases militares, con Vladivostok integrada a las rutas nacionales de envío de China y mucha inversión extranjera. China puede dirigir esa ruta según le convenga o incluso impedir que empresas rusas hagan lo mismo. Pero el gran problema aquí es que, a pesar de todo esto,
China y Rusia todavía tienen algo en común sobre lo que avanzar: la política internacional. Por eso, el conflicto entre China y Estados Unidos podría volverse global rápidamente. Y hay 5 formas en que podría comenzar tan pronto como en 2026, las cuales puedes ver en este video. Y como siempre, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más noticias sobre geopolítica global.